Bienvenidos a este video. En el presente video veremos un ejemplo de cómo modelar un sistema mediante variables de estado. El sistema que modelaremos es un sistema lineal, híbrido, en el cual tenemos un motor que es alimentado por una fuente de voltaje representada por UDT, el cual mueve a su vez una parte mecánica, que son dos masas inerciales rotacionales interconectadas entre sí por un resorte lineal. Bien, en primer lugar, la resistencia y el inductor que podemos ver en la figura representan a la armadura del motor. Entonces, vamos a modelar primero la parte eléctrica. Si hacemos la ley de voltajes de Kirchhoff, vemos que la alimentación puede verse como una elevación de potencial, mientras que en la resistencia y el inductor tenemos un par de caídas de potencial, así como la fuerza contraelectromotriz del motor. Ahora bien, en el motor consideraremos que las ecuaciones que le describen son ecuaciones lineales, es decir, que la fuerza contraelectromotriz o el voltaje Vm es proporcional a la velocidad rotacional con la que se mueve la primera masa, mientras que el par con el que movemos a la primera masa es también proporcional a la corriente que circula por el motor. De esta forma, la ecuación que representa, o más bien, la ecuación de equilibrio en la parte eléctrica es obtenida a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff, y lo que obtenemos es que el voltaje de entrada menos el potencial o la caída de potencial en la resistencia menos la caída de potencial en el inductor menos la fuerza contraelectromotriz debe ser igual a cero, dado que en la ley de voltajes de Kirchhoff sabemos que la suma de voltajes en malla cerrada debe ser cero. Bien, con eso tenemos la primera ecuación de equilibrio. A continuación vemos la primera masa. La primera masa rotacional es movida en la dirección θ1 por el par del motor. Quienes se oponen al movimiento en el sentido θ1 son tanto la inercia rotacional que tenemos en el eje del motor, J1, así como el resorte. Si consideramos que la velocidad de θ1, o el cambio de θ1 más bien, es mayor que θ2, entonces la ecuación de equilibrio para la primera masa rotacional es la que ven ahorita en pantalla. El par del motor se considera en sentido de giro, mientras que el par de inercia y el par de resorte se consideran en sentido contrario, visto por el cambio de signo que pueden ver en la ecuación. A continuación, como consideramos que la velocidad de la primera masa será mayor que la de la segunda masa, quien se opone al movimiento en dirección de θ2, como se ve en pantalla, es solamente la inercia rotacional. Por tanto, la tercera ecuación de equilibrio será el par del motor, es decir, la constante de Hooke del resorte rotacional K multiplicado por la diferencia de ángulos debe ser igual a el par de inercia. Es decir, nos queda la tercera ecuación aquí mostrada. Bien, como pueden ver, en esas ecuaciones tenemos varias derivadas de varias variables, en particular de la corriente que circula por el motor, de la velocidad y de los ángulos. Por tanto, podemos hacer la siguiente elección de variables de estado. Podemos elegir 5 variables de estado. La primera variable de estado será la corriente que circula por el motor, la segunda variable de estado, el ángulo de la primera masa, la tercera variable de estado, la posición o el ángulo que tiene la segunda masa, y la la cuarta y quinta variables de estado serán la velocidad a la que se mueven cada una de las masas. Ahora, escribimos cada una de las ecuaciones en términos de las derivadas de estas variables de estado. Así que comenzamos con la primera ecuación. La primera ecuación será obtenida a partir de la primera variable de estado. Elegida de esta forma es la corriente que circula por el motor. Sabemos que de la ley de voltajes de Kirchhoff podemos despejar la derivada de la corriente que circula por el motor con respecto del tiempo, y nos queda esta primera ecuación. La derivada de x1 es igual a 1 entre L, que multiplica a el potencial, a la caída de potencial en la resistencia, menos R por X1, a la caída de potencial de la fuerza contraelectromotriz, más la elevación de potencial de la fuente de voltaje que podemos controlar a voluntad. Bien, como ven, aquí tenemos ya la primera variable de estado. He cambiado la corriente IM por su correspondiente X1, así como a la velocidad de la primera masa por su variable de estado X4. Bien, con eso tenemos ya nuestra primera ecuación de estados. Luego, la segunda ecuación de estado la obtenemos a partir de la derivada de x2, es decir, la derivada de θ1. Pero esa es una ecuación muy fácil porque al derivar
el ángulo θ1, no obtenemos otra cosa más que la velocidad rotacional ω1. Con eso ya tenemos nuestra segunda variable, perdón, nuestra segunda ecuación de estados. La tercera ecuación de estado la obtenemos igual, derivamos la tercera variable de estado, que es igual al cambio del ángulo θ2, que resulta en ω2, es decir, la velocidad angular de la segunda masa, y tenemos nuestra tercera ecuación de estado. Ahora, para obtener la cuarta ecuación de estado, obtenemos la derivada de la velocidad y vamos a la segunda ecuación de equilibrio del sistema, es decir, la primera ecuación de equilibrio mecánica, en la cual podemos despejar el cambio que tiene ω1, es decir, la aceleración angular, y pueden ver que nos queda en forma bastante simple la representación de la derivada de la cuarta variable de estado en términos de las demás variables de estado sin derivar. Hacemos lo mismo empleando la última ecuación de equilibrio, es decir, la segunda ecuación de equilibrio mecánico. Despejamos ω2 punto, es decir, ω5 punto, o la derivada de ω5, y obtenemos nuestra última ecuación de estados. Como ven, es bastante directo modelar este tipo de sistemas. Tenemos varios almacenadores de energía y si todo esto lo escribimos en forma matricial, dado que las ecuaciones que acabamos de ver son todas ellas ecuaciones lineales, entonces al escribir todo esto en una única representación matricial, podemos ver que nuestro sistema está representado por un sistema de 5 estados y dado que la salida que nos interesa solamente el segundo ángulo o el ángulo θ2, nos queda representado nuestro modelo en variables de estado en la forma indicada en la pantalla. Espero que este ejemplo les haya ayudado. Si les gustó, por favor, o tienen algún comentario, por favor, añádanlo más abajo, así como no olviden indicar qué otro sistema les gustaría ver dentro de esta serie de videos. Gracias y hasta la próxima.